conocido ya un poco más acerca de esta trayectoria. Y todo esto pues gracias a nuestra auspiciante también, que es Lilibet Ayala Asesoría Legal. Ha llegado a nosotros este video para conocer un poquito más de la vida de Carla Tito. Y ahora pues vamos a preguntarle nosotros, ¿no? Y me gustaría empezar sabiendo un poquito de cómo fue la niñez de Carla. Tal vez era una niñez alocada de juegos o de estudio. Quisiéramos conocer un poco cómo fue esa niñez. Bueno, pues yo nací en Quito, pero llegué de 7, 8 meses más o menos de aquí a Otavalo, entonces prácticamente yo me considero otavaleña. Muy rara vez voy a Quito, también tengo familia en Quito, pero casi nunca voy a Quito. Es un poquito complicado por las labores que tengo que hacer, por los entrenamientos, que por lo general yo no falto a los entrenamientos. Entonces yo nací en Quito, venimos de aquí a Otavalo con mis padres a muy temprana edad. Mi niñez, pues, mi papá siempre me daba muñecas, Barbies, y yo le sacaba la cabeza. Yo no jugaba con Barbies, con peluches, rara vez. Yo era de las niñas inquietas, extrovertidas, como se podría decir. Yo no paraba en ningún lado, no podía estar quieta, no podía dejar de hablar, me cortaba el cabello. O sea, yo era una niña de la que yo trepaba a los árboles. Jugaba con el balón, con la bicicleta. Era prácticamente desde chiquita muy inquieta y a razón de eso también me lesioné un montón de veces. Me rompí la ceja, el codo me lo viré a un lado, un sinnúmero de veces me estuve lesionando porque era inquieta, nunca podía estar quieta y hasta ahora mis abuelitos, mis papás, mis tíos, todos prácticamente en mi familia, hasta incluso mi entrenador, porque él también ha estado en un tramo de mi vida muy importante, entonces hasta él me sabe molestar que soy inquieta y que mi hermana se parece a mí. Si yo era una niña muy inquieta, sabía pasar en el taller de mis abuelitos, en el taller de mi abuelito, que era una vulcanizadora antes, ahora ya no trabaja, y en el de mi tío Nilo, que era mecánico. Entonces yo sabía pasar, me compraron un overol para que no me ensuciara. Y resulta que este overol tenía unos botones. Y yo siempre me hacía pipí porque nunca alcanzaba, porque tenía un botón de aquí, botones todito de aquí abajo. Y yo nunca alcanzaba a ir al baño. Entonces yo era muy inquieta, jugaba con lodo, hasta incluso una vez estando como mi abuelita también vendía tripas antes, ahora tampoco vende. Ella sabía cocinar las papas en leña. Y a mí se me ocurre poner gasolina. Y resulta que me incendio todita. Y va mi tía y me pone con la pala tierra encima porque yo estaba incendiada. Y fui a la escuela, estaba en la escuela en la Padre Domenico Leonati. También fue un lío, fue un caos, porque como le digo, yo nunca podía estar quieta, los profesores no me aguantaban porque yo nunca estaba quieta, de chiquita nunca estaba quieta. Y aparte de eso sufría de déficit de atención, entonces era completo. Y fue una época un poco complicada. Hasta ahora soy un poquito despistada, pero creo que ya vamos mejor, sí. Sin duda alguna, yo creo que eso es lo bonito de la niñez, ¿no? Esas anécdotas, esas vivencias es lo que nos hace sentir pues esa alegría. Y de esta etapa, justamente nos comentabas que estabas en la escuela de Domenico Leonati. Sí. ¿Qué amiga tal vez recuerdas o cómo era ahí la relación que tú tenías con los demás compañeros? En esta época, pues, como les mencionaba, era muy inquieta. Por lo general, no tenía muchos amigos porque ya empecé a entrenar. Yo empecé a entrenar a los 7 años y medio taekwondo. Yo empecé a los 7 años y medio taekwondo porque me pegaban en la escuela. Entonces había un compañero que mi mamá me sabía hacer trenzas, o mi abuelita me sabía hacer trenzas, porque eso también no lo mencionaba, que mi abuelita, sabían mis papás a trabajar, salían y me iban a dejar en la madrugada, 5, 4 y media de la mañana, donde mis abuelitos, y mi abuelita era quien me peinaba, quien me daba de comer, entonces ella me hacía trenzas desde muy niña. Creo que usé trenzas hasta 7º grado, más o menos. Entonces había este compañero que me jalaba de las trenzas y que me pateaba en las canillas. Y yo siempre pasaba con las canillas moradas y con las trenzas y con el cabello todo desbaratado. Entonces mi mamá un día me dijo, te vas a ir a entrenar. O sea, te voy a llevar, y me llevó, pues ella me llevó a Liga Cantonal Otavalo, que en ese entonces estaba profesor Jacinto Méndez, y él fue con quien me inicié. La época en la escuela,
Había una monjita que sí me entendía. Ahorita ya no está, que conversaba con ella hasta que estaba en quinto, sexto curso, aunque ya no estaba en la misma unidad educativa. Sor Mirta, ahorita me parece que está haciendo una retribución, estaba en algo en Italia, no sé, estaba averiguando, pero nadie me daba razón de ella. Sor Arcángela, que también era otra monjita que siempre sabía estar regando las flores, me acuerdo, yo siempre me acercaba a ver las flores y lo que hacía, porque los jardines de la escuela Padre Domenico Leonati son lindos, entonces ella era quien cuidaba eso. Era bastante mayor, no sé, aproximadamente unos 80, 85, pero siempre cuidaba de las plantas, siempre estaba regando las plantas. Había una compañera que sí me llevaba con la mayoría, pero no a profundidad. Sí, como le mencionaba, yo empecé a entrenar en esta época porque me pegaban, entonces yo les pegaba a mis compañeros, a todos los hombres les pegaba. Entonces resulta que Sor Mirta hace una reunión porque todos los papás estaban quejando, que yo les pegaba solo a los hombres, como ya aprendí a patear, les pateaba solo en la cabeza y encima de eso estaba con falda. Entonces Sor Mirta hizo una reunión entre todos los papás y les dijo, bueno, sí, Carla es tranquila, es inquieta, sí, pero tranquila. Si es que ustedes no les molestan, sus hijos no les molestan, no les va a hacer nada. Y se acercó y me dijo, Carla, si les vas a patear, ponte short. Ya. Entonces, desde ahí yo me quedé con esa manía de ponerme short siempre. Entonces, yo siempre debajo de las faldas o de los calentadores, siempre uso short. O sea, por un caso, a veces nos toca, por ejemplo, en las salidas a pesarnos, llegamos de viaje a pesarnos. O en los colegios, que yo sabía siempre jugar fútbol, básquet, vóley, no podía estar quieta nunca, de hecho por eso también me fisuré la mano, pero bueno, entonces por eso es que yo usaba short. Hay una compañera, como le mencionaba, se llama Cindy, ahora prácticamente ya no hablamos, ya las circunstancias de la vida, cada quien se va por su lado, entonces, pero sí había con ella que compartíamos incluso la comida. Compartíamos la comida, salíamos, por ejemplo, de excursiones que por lo general siempre hacían en la escuela y siempre salíamos juntas. Vino a mi casa en algunas ocasiones, yo fui a la casa de ella, vivía por Peguche, si mal no recuerdo. Ella era con quien más me llevaba, como le mencionaba, compartíamos la comida, salíamos a recreos, nos enseñaban en ese tiempo flauta. Entonces ella me decía que ya podía flauta y yo también le decía, yo también puedo, pero medio mal, pero ahí estábamos. Hay una compañera que sí, desde que era niña, me acuerdo, hasta ahora sí nos llevábamos, saludamos, que es desde el jardín, que se llama Anita. Con ella sí conversamos, de hecho, incluso estuvimos en el mismo colegio, en el Coyahuaso. Entonces, estuvimos juntas en el jardín Benjamín Carrión. Con ella sí no hemos perdido la comunicación, sí nos hablamos, cuando nos cruzamos conversamos, entonces con ella sí hemos mantenido la comunicación. De ahí con el resto no he sido como muchas amigas, muchos amigos, saludar, pasar, eso sí. Estimada Carlita, escucharte la serie de ideas que se te vienen a la mente, ¿no? Volver a retroceder. ¿En qué barrio tú naciste? Nací en la Magdalena, Quito. Ya, ¿y en dónde viviste? Aquí en Otavalo. Viví en bastantes lugares porque mis papás vivían arrendando. Primero, desde donde yo recuerdo cuando era niña, mi tío Marcelo nos prestó una casa, bueno, a mis papás y a mí también, pues. Era en la Ciudadela Jacinto Coyahuaso, cuarta etapa. Ahí viví hasta séptimo, octavo grado más o menos. Mi hermano estaba por nacer, hasta ahí viví. Después nos fuimos a la Ciudadela Los Lagos, segunda etapa, vivimos igual arrendando. Después nos pasamos a vivir con mis abuelitos. Viví con mis abuelitos aproximadamente unos 7, 8 años, más o menos. ¿En qué barrio ahí fue con tus Igual, abuelos? Ciudadela Los Lagos. Los Lagos. Sí, era cruzar la Pana nomás. De mi abuelita, yo sabía ayudarle a mi abuelita. Entonces, bueno, porque llegaba de los entrenamientos a comer. Entonces yo siempre he sido bien comelona. De hecho, yo nací bien gordita, bien gordita. Después me hice flaquita. Mi mamá dice que al año yo me flaqueé totalmente. Pero yo soy muy comelona, como aproximadamente unas 5 o 6 veces al día y el desayuno, almuerzo y merienda es bastante.
O sea, como mi papá más o menos, o sea, como bastante. Entonces... ¿Cómo comerá el papá? ¿No? Eso también hay que darse cuenta, ¿no? Entonces, a quien le mandamos un saludo a toda la familia de Carlita que en este momento de seguro pues están sintonizando. claro, entonces yo viví con mis abuelitos, con mi prima Yadira también, que recuerdo que ella, por ejemplo, en la casa sobraba algo de la venta de mi abuelita y sabía mezclar huevo con mote. O mi abuelita me sabía dar mote con café negro. Entonces eso me sabía dar de desayuno o de merienda. Sabíamos merendar eso. Pasé bastante tiempo con mi abuelita, con mi abuelito igual. Con mi abuelito sabíamos salir de viaje bastante. Yo me sabía dormir en las piernas de mi abuelito. Y a mis dos abuelitos les hice ver estrellas. A mi abuelita hasta ahora tiene la televisión dañada porque le dañé todito los botones. Y encima de eso le regué pintura en la terraza. Y bueno, pues a mi prima, ella me cuidó unos 2, 3, 4 años más o menos. Ella, por ejemplo, no había en la casa nadie, no sabía hacer canguil. A veces se no sabía quemar, pero ella siempre nos daba de comer, o un chupete. Nos sabía dar un chupete para que nos durmamos, porque igual mi tía Gladys pues no sabía dar eso. Yo sabía llegar de la ciudad de la Cuarta Etapa donde vivía y siempre llovía feísimo y era como una peña y sabíamos bajar por ahí con mi mamá o con mi papá. Me acuerdo una vez incluso que yo me resbalo, pues y mi papá me trata de coger, estaba lodo. Y mi papá se queda con la chompa arriba y yo abajo en el lodo. Y nos reíamos con mi papá y así un sinnúmero de cosas. Yo sabía llegar mojada a la casa donde mis abuelitos y a meterme en las cobijas de la tía Gladys o de mi prima Yadira. Y sabía estar mojadita. Entonces me sabían quitar toda la ropa y sabían poner a colgar mi ropa y hasta eso me daban otra ropa para que yo esté en ese momento, porque sabía llegar entre eso de las 5 o 6 de la mañana y yo mojada, porque tenía botas, eran unas botas que eran unas azules con unas figuritas rojas, ahora ya no existe, pero antes habían de esas, y esas botas eran grandes, o sea, mi talla eran grandes, debía haber sido por aquí, por la canilla, pero como era una cocha, se me metían todas las botas ahí dentro, pues entonces siempre sabía llegar mojada. Entonces eso, vivía ahí. Ahorita vivo en otro lugar, vivo no sé cómo se llama, siempre me pierdo porque vivo un año, creo, ya va a ser un año o quizá más, es en las Cuatro Esquinas, no sé si es por la Rinconada, pero más abajito, pero por ahí vivo, por las Cuatro Esquinas, o sea, cojo el bus de las Cuatro Esquinas. Entonces, o sea que no habiendo el bus de las Cuatro Esquinas estamos complicados. Sí. Sí, para continuar en esta etapa hay que desarrollar el tema. El Jardín Benjamín Carrión, que tú lo manifestaste, la Escuela Padre Domenico Leonati, ¿sí? Y empieza tu participación en qué disciplina. Comienzan los juegos internos y comienza tu trayectoria deportiva. Cuéntanos. En el jardín, la verdad no recuerdo haber hecho nada. Jugar, sí, siempre pasaba jugando. Yo siempre pasaba en el pasamanos. Siempre tenía ampollas. Como les mencionaba, yo nunca podía estar quieta, entonces en las manos siempre tenía ampollas. De hecho, hasta ahora tengo las señales de esas ampollas porque estaba con las ampollas y seguía en el pasamanos. Jugaba en el columpio, era las cogidas, me acuerdo, con un compañero que se llama Pablito. De ahí en el jardín no recuerdo nada, la verdad, pero en la escuela me acuerdo que yo sabía siempre jugar básquet y fútbol, siempre era en los internos de la escuela, básquet y fútbol. Ahí sí participaba siempre, pero ahí estaba un detalle, que no me sabían querer dejar salir a los campeonatos, porque resulta que yo no hacía deberes. Entonces las profesoras me decían, no sale, y los papás y mis compañeros iban a decirle, por favor, es que le necesitamos, es que es la arquera, es que ella sabe jugar bien básquet, o cosas así. Y después me decía, acaba esto y sales. Y toditos afuera viéndome por la ventana y yo adentro con el cuaderno sin saber qué hacer. Y después ya salía, ya me daban permiso. Eso me acuerdo que incluso que a una compañera, yo era grosera, pues entonces a una compañera jugando básquet, no sé si le puse zancadilla o se le empujé muy duro, pero resulta que se cayó y se lastimó todita la barbilla. O sea, se fue de frente. Entonces se lastimó aquí todita la barbilla.
Y ese rato no sentí nada, pero después sí sentí culpa, porque estaba bien fea el otro día. O sea, después de un tiempo, quizá una semana, estaba con una caracha así todito. Entonces sí se había caído duro, pero fue sin culpa, quería quitarle el balón. Pero ya taekwondo empecé a los 7 años y medio. El atletismo es muy curioso porque yo ni siquiera sabía saltar. Yo empecé saltando con dos, no sé si eran parantes o mis compañeros tenían el elástico con un profesor y me decía salta en tijera y ahí medio me indicaba cómo hay que saltar en tijera. No sé si es que yo no le entendía porque como les mencionaba yo era muy despistada. Yo estoy poniendo atención unos 2 minutos y después me pierdo, se me fue el pensamiento. Así soy, así era antes y antes era peor. El deporte me ha ayudado bastante en todos los sentidos, incluso para poner atención, más atención. Entonces empecé con el atletismo a esa edad. Era los interescolares, pero a nivel del cantón. Y recuerdo que me ganó una chica, una niña en ese entonces, que era del Saranzi. Ahora ya no hay. Pues. De la escuela Saranzi. Claro, era la escuela Saranzi. Ahora hay la unidad educativa Saranzi, que también estudié ahí, pero no era la escuela Saranzi. Yo salté ahí en ese entonces 1,8 m, pero salté de panzazo. No sabía cómo saltar y la verdad es que sí era un poco temeroso. Traté de saltar como más pude. Me acuerdo que un compañero que se llama Paul me dijo, sacas una medalla y te invito a algo a comer. Y como que les mencionaba que yo era comelona. ¿Qué me han dicho? Sí, entonces me acuerdo que me invitó un mango de esos rayados y por eso salté. No me acuerdo si estaba en 6º grado o 7º, quizás 6º o 5º, más o menos. Entonces yo salté 1,8 m. Después de eso, o sea, ahora me doy cuenta que era bajísimo, pero en ese entonces se me veía altísimo, muy alto. Saltamos no había como, después hubo los zapatos de clavo, la pista sintética, que hay que coger los pasos, que hay que meterse en curva, que hay que picar con el derecho, salir con el izquierdo, hay que salir en semicírculo. O sea, antes, cuando empecé, no había eso. Como les mencionaba, me salté como de panzazo, ahí medio hecho tijera, tipo pescadito, más o menos de espalda, no sé cómo salté 1,8 m, pero ahí estaba tratando de saltar 1,8 m. Después de eso, resulta que saqué plata y la compañera de la escuela Saranzi sacó oro. Y nos dicen que los que sacaron oro y plata tienen que ir al interescolar, pero a nivel de la provincia. Entonces ya era un poquito más complicado, pues, porque ya no era solo aquí de Otavalo, era ya de toda la provincia de Imbabura. Y resulta que yo en ese entonces ya estaba entrenando con el profesor Edison Almeida, que también fue mi entrenador de taekwondo. Y le digo, y mi mamá creo que le dijo que nos ayude a saber qué se puede hacer para que yo salte un poco más. Entonces profesor Edison también me enseñó, y el papá, el profesor Erasmito Almeida, que también fue mi... ¿Cómo es eso del colegio? El inspector. Eso, el inspector. Él era el inspector en el Coyahuaso, junto con Conchita, que me sabían ayudar en todo lo que yo hacía en el colegio y lo que a veces no iba y que no iba a presentar deberes también. Entonces, ellos me ayudaban y también me ayudó pues el profesor Erasmito y el profesor Edison, que fue mi entrenador de taekwondo, como les mencioné. Me dijeron más o menos lo que tenía que hacer y yo ya les entendía, y ahí sí ya fuimos sacando la colchoneta, incluso hice vallas, me estaban indicando cómo hacer vallas, cómo había que correr. Y me acuerdo que también un profesor, todavía nos saludamos, de hecho un día nos topamos en el asadero de pollo y nos sentamos a comer juntos, hablábamos de esto de la concejalía y de todo esto. Entonces me acuerdo que en su tiempo me estaba enseñando velocidad y me dijo que era muy lenta para correr. Y claro, pues sí soy lenta para correr, y me dijo eso, pues, pero ahí trataba de hacer las cosas. Después de eso fuimos al campeonato interescolar a nivel de la provincia y resulta que salté 1,20, 1,24,
O sea, ya había subido bastante Claro. a comparación del metro 8. Y ahí ya lo hice mejor, me sentí más segura. Me acuerdo que quedamos a la final con el colegio o la escuela, unidad educativa, no sé, Arrayanes. Y los arrayanes gritaban, pero porque, o sea, la chica era, o sea, estaban seguros que iba a sacar el oro. Y yo de acá de Otavalo, que no sabía ni bien cómo coger los pasos, y ya saben, despistada. Y le gané a la chica de los arrayanes. Y me recuerdo que en ese entonces, no sé si era la directora, profesora, supongo que la directora, porque incluso me ofrecieron una beca deportiva para los arrayanes. Me dijeron una media beca para los arrayanes, se acercaron donde mi mamá, se acercaron a hablar conmigo, pero resulta que era muy complicado ir a los arrayanes, estaba cara la pensión. Y viajar todos los y días. encima de eso viajar, entonces descartamos esa posibilidad. De ahí ya comenzamos a abrirnos paso. Incluso el profesor Jovan Delgado me llevó a un campeonato Fede Ligas en Guayaquil. Él me llevó a mi primer campeonato ya a nivel nacional De atletismo, de atletismo salto alto. Quedé cuarta, estaba, a nivel nacional. claro, a nivel nacional. Mi primer campeonato salto alto que me llevó el profesor Jovan Delgado en ese entonces, quedé cuarta. De ahí me dijo, no te llevas ni la medalla de Tillo o de Catulo, algo así. Riéndose estaba con mi mamá. Estaba un calor terrible, era mi primera, como que, como nuevo, o sea, novata, no, ni siquiera supe qué pasó. Y esa fue mi primera experiencia en atletismo en ese entonces. En taekwondo, pues, mi primera experiencia fue más cercana todavía, porque empecé a los 7 años y medio, pero unos 2 meses después de entrenar, yo ya fui a mi primer campeonato binacional en Colombia. Y yo entré llorando y salí llorando y estaba llorando todo el tiempo. ¿Y por qué llorabas? Porque me daba miedo que me pateen. Yo pensé que no iba a pelear, porque en ese entonces el profesor Jacinto Méndez le dijo a mi mamá que vaya a ver que pruebe, o sea, si es que nos gusta, a ver qué pasa. Entonces vamos a este campeonato. Y resulta que ya estando allá, yo jugando, siempre pasaba jugando, dicen a pelear Carla Tito Ecuador. Ese rato se me cayó todo, no sabía ni dónde estaba parada y ese Se día cayó el Ecuador. me puse a llorar. Ya. Me puse a llorar y recuerdo que mi mamá de un coscacho me mandó a pelear. Y no sé si era ayudante o entrenaba, que era Pepe Otálvaro. Él también me dijo, tú puedes, anda y demuestra lo que has hecho. Entonces eso me dijo, me acuerdo entre sueños que me dijo eso antes de entrar a la pelea. Y no sé cómo pateé, pero intenté patear por todo lado. Y resulta que mi primer medalla en taekwondo, en ese campeonato, o sea, la primera medalla de taekwondo fue oro. Ya en ese campeonato binacional, pero como les digo, entré llorando, salí llorando, todo el tiempo estaba llorando, no quería patear, no quería que me pateen, ni siquiera que me vean. Ese rato tenía miedo hasta de pararme ahí dentro. Pero así fue mi experiencia en la escuela, más o menos. Y en este punto justamente, pues conversábamos hace un momento de cómo fue el apoyo de la familia. Decíamos que una mujer entraba ya al taekwondo y lo hace súper bien, en este caso como lo hace Carla Tito. Pero tenemos aquí también el apoyo de la familia. Y quisiera que nos cuentes un poquito de este lado. Pues es un poco complejo. En mi familia sí me apoyaron, no siempre, pero sí me apoyaron en distinta forma, en distinto momento. Mis abuelitos, pues mi abuelita me sabe decir, ¿y si te pegan? ¿Y ahora? Así. Es que mi abuelita tiene 63, 65 años más o menos. Mi abuelito tiene 74 años. Entonces, sí hubo ese apoyo de parte de mi familia, pero no siempre, no constantemente y en diferente etapa. Entonces, yo me acuerdo cuando era niña que me sabían decir a mí y a mi mamá que ¿por qué entreno? O sea, pudiendo estudiar, ¿por qué entrenas? ¿Para qué entrenas? Y mi mamá desde el principio siempre me presionó. No sé si estaba bien, estaba mal, pero desde el principio siempre me presionó. Nunca me presionaba en los estudios, me decía, con tal de que pases, está perfecto. Pero en el deporte, si no era medalla de oro,
una paliza segura. ¿Cómo no Prácticamente era así. aprobar el pase de año? Claro, era Claro. prácticamente así, pero mi mamá no era en los estudios, mi mamá En era el en el deporte, deporte, era en ¿ya? el deporte. Como le digo, no sé si estaba bien, estaba mal. De hecho, también, debido a muchas circunstancias, me alejé un poco de mi mamá. Ahora nuevamente estamos retomando la relación. Hubo bastantes momentos que he pasado que me han llevado hasta donde estoy ahora. De hecho, vale mencionar, mi entrenador, aparte de ser un entrenador, da función de muchas cosas, y no solo a mí, sino a mis compañeros. Es motivador, consejero, chofer, médico, psicólogo, terapista, es de todo. Entonces, mi entrenador, Cristian Gómez, pues él me ha aconsejado de distintas formas, me ha jalado de las orejas muchas veces y me ha dicho, o sea, me ha hecho ver las cosas de diferente forma a lo que yo antes veía, porque antes era como que yo era el centro del mundo, era así. Y de hecho eso también sabe mencionar con mis compañeros. Yo era una de las personas que no compartía para nada. Por ejemplo, yo tenía un agua, estábamos en entrenamiento, y yo mi agua no compartía con nadie. Antes era así. Antes, hasta los 16, quizá 17 años. Pero después, que fue en ese entonces que el profesor Cristian llegó, desde los 2015 ya dimos un ascenso de cinturón juntos. Desde ahí las cosas fueron cambiando. Y me di cuenta que no solo son las medallas. De hecho, él me hizo ver muchas cosas que ahora entiendo que estaba mal y que digo, chuta, ¿cómo voy a hacer así las cosas? Pero bueno, son cosas que uno aprende, que uno ya va corrigiendo y que va mejorando. En mi familia, como hablábamos hace un momento, pues me acuerdo que un campeonato de una tía, mi tía Mariela, le dije, creo que estaba triste, no sé, ni me acuerdo ya. Y le dije, solo voy a ir a competir por usted porque no quiero nada, me acuerdo. Entonces fui a ese campeonato y competí. Fue el intercolegial, porque siempre participé en todos los intercolegiales. Entonces fui a ese campeonato y le dije eso. Sí ha habido apoyo de mi familia, no siempre lo hubo. Lo que ya cuando estaba grande siempre me dijeron estudia, eso es lo que te va a hacer prosperar. El deporte no es para toda la vida, va a haber un tiempo en el que ya no vas a poder patear, ya no vas a poder descuartizarte, y el estudio es lo que te va a dar. Entonces eso siempre me lo han dicho, mi tía Gladys, incluso mi prima, aunque mi prima en el último cumpleaños que fue a los 21 me dijo que siga adelante con lo que yo me había propuesto, que muchas veces las personas no entendemos nuestros objetivos, o sea, mi familia no entendían los objetivos, pero que ella me apoyaba 100%. De hecho, en la época difícil que pasé, mi tía Gladys, Yadira y profe Cristian fueron las personas que estuvieron ahí, todo el tiempo ahí, apoyándome, guiándome. Ellas fueron las personas que me dieron una mano. Entonces, también hubo una época cuando era niña, y hubo una persona dentro de mi familia que me decía que por ser mujer no voy a poder, y más porque era taekwondo. Entonces, creo que siempre ha habido estos estereotipos de hacerle a la mujer de esta manera, porque taekwondo es un deporte, se lo dice netamente para los hombres, pero en realidad no es para los hombres, también hay para las mujeres, para los hombres, incluso si es que no les gusta que les pateen, hay punce. Y tengo una compañera que hace punce y es buena en punce, que es Emily Jaramillo, es una compañera que sin calentar nada se descuartiza y alza la pierna arribísima. Entonces ella es netamente de punce. Cuando le ven en punce, es genial verle hacer punce. Entonces, como le mencionaba, entonces el taekwondo abre muchas puertas. Si no le gusta que le pateen, hay punce, por ejemplo, que también se compite a nivel nacional, a nivel internacional, hay campeonatos mundiales o campeonatos olímpicos, o sea, a nivel ya internacional hay punce. Hay muchas mujeres que también hacemos punce. De hecho, está Sasha Cajamarca también, que ella entró a la preselección del país, es una compañera mía, que igual es buena en la categoría de ella, en el peso de ella. Entonces sí hay mujeres que hacemos punce, que hacemos combate, perdón, y que hemos desarrollado, que hemos sobresalido a nivel nacional, porque como le digo, preselección del país, pues
es un paso fuerte. No muchos deportistas llegan. De hecho, creo que el objetivo de los deportistas a nivel nacional es meterse en una selección del país. Y lo hemos hecho con mi entrenador en mi tiempo, pues conmigo, que fuimos a este campeonato panamericano en Costa Rica, que ese campeonato se me va a quedar para toda la vida. Estimada Carlita, justamente dentro de esa temática que tú nos conversas de la preparación y de tantas anécdotas y barreras, por así decir, ¿no? Ya que nos has permitido, en la segunda parte de nuestra entrevista vamos a abarcar todo el tema ya técnicamente ya profesional de lo que es ya tu trayectoria. En este momento, pues, Tati, de seguro tenemos muchas sorpresas y vamos a ir a un corte para continuar contigo, Carlita, que nos expliques toda la circunstancia de lo que tú verdaderamente has hecho quedar bien, no solamente a Otavalo, sino al país, con tu presencia y tu dedicación. Muchas gracias. Continuando con la entrevista en este momento, pues ya hablando técnicamente, Carlita, quisiera conocer la diferencia entre esta disciplina con otras, como es el karate-do, el taekwondo y las diferentes temáticas, por así decir, el punce que tú decías. Explícanos, porque netamente hay una cierta incertidumbre, por así decir, en el concepto de estas disciplinas o estas técnicas, hablándolo así. Claro. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, el taekwondo pues se usa más las piernas. El karate pues se usa más los brazos. En el taekwondo solo es para defendernos y para meter puño puede ser a la parte del peto, que el peto es el protector en el pecho, en el tronco. Ahí se usa el puño para defenderse. Pero de ahí para pegar a la cara, no se puede usar. Solo usamos las piernas. En el caso de karate, pues sí usan más las manos, sí usan. Y también, pues en el karate, por ejemplo, marcan un punto y ya suben la bandera y se para. En el caso del taekwondo, en cambio, no. O sea, si es un punto, tiene que seguir, no puede pararse por un punto. Y es un poquito más fuerte, o sea, es un poquito más fuerte. Todos los deportes tienen su dificultad. A todos los deportes les respeto mucho. De hecho, estaba viendo una vez ballet del clásico, cómo Claro. tenían los pies las chicas. Aparentemente el ballet es delicado, se les ve siempre sonrientes, bien peinadas, pero no, en realidad era fuerte. Entonces, todos los deportes, para mi punto de vista, tienen su dificultad. Para mí, todo deporte es signo de respeto, indiferentemente de cualquier deporte que sea, en cualquier edad que se encuentre. Ese es mi pensamiento. En el caso de que les mencionaba del punce, el punce pues es una combinación de ataques, defensas, de brazos y también de patadas. Se combina, es como por pasos, se combina. Entonces hay, por ejemplo, la primera punce que es de Guk Il Yang, la segunda de Gut I Yang, la tercera de Gut Sam Yang, que esas punces se les da hasta el cinturón negro. Ya por ejemplo, a nivel nacional, para el primer dan, se da la octava punce, que es de Guk Pal Yang. La octava punce se da a nivel nacional, no sé si haya cambiado, en mi tiempo fue así, la octava punce. Para ascender a primer dan, para ascender a segundo dan, se da la coreo, que esa es un poquito más compleja, pero entrenándola pues sí se la puede hacer. Para tercer dan, esos ascensos de cinturón que les mencionaba de los danes, se da a nivel nacional por parte de Federación Ecuatoriana de Taekwondo. Nosotros tenemos que trasladarnos a cualquier lugar que tomen los exámenes a veces abren cierta apertura dependiendo del número de deportistas que vayan a ascender a este cinturón, pero eso ya depende de Federación Ecuatoriana de Taekwondo. Y justamente aquí quería preguntarte, Carla, ¿tú qué cinturón tienes y en qué dan te encuentras? Yo di mi ascenso para primer dan a los 15 años. Desde los 7 años y medio que entrené, recién a los 15 años di mi ascenso para primer dan.
Después di el ascenso para segundo dan, actualmente soy segundo dan y primer dan mundial. El dan mundial era un requisito para competir a nivel internacional. Entonces, al momento que yo di el primer dan nacional, era requisito tener el primer dan mundial para yo poder salir fuera del país y competir. Si es que yo no tenía eso, no podía competir en el Panamericano y en el G1 Panamericano que competí. Carlita, dentro de tus participaciones representando al cantón, la provincia, ¿qué lugares nomás has visitado? ¿Cuándo fue tu primera convocatoria a la selección del Ecuador? ¿En qué países estuviste? Cuéntanos. Es un poquito complejo porque tengo alrededor de unas 80, 90 medallas entre taekwondo, atletismo, entre interescolares, entre campeonatos internos del colegio, de la escuela. Entonces es un poquito complejo, pero en taekwondo, pues a los 12, 13 años, yo ya estuve convocada a la selección nacional para ir a un campeonato que fue en Bogotá, un Open, el Open de Bogotá, me parece que quedé cuarta, saqué bronce en ese campeonato. En atletismo, en salto alto, pues a los 13, 12 años más o menos, ya fui convocada para irme al sudamericano, que fue en Argentina, fue en Mar del Plata. Como les mencionaba, yo siempre he sido despistada, toda la vida he sido despistada, hasta hoy incluso a mi entrenador Cristian le hace sacar canas en plenas peleas, porque me sabe dar indicaciones para las peleas. Y hay tiempo para pelear, tiempo para descansar. Entonces, en segundos tiene que explicarme y yo entender lo que tengo que hacer en las peleas. Y yo, como soy despistada, pues le digo, profe, no entendí. Y profe tiene que volver otra vez a explicarme todito desde el principio. Entonces, sí le he sacado bastantes canas a mi entrenador y creo que a todos mis entrenadores de taekwondo que han sido. Especialmente porque es por tiempo. Entonces no hay, valga la redundancia, no hay para perder el tiempo. En ese momento hay que estar con todos los sentidos, porque si no te patean en la cara, puede ser un poquito complicado. Fui a este campeonato, he sido medallista de Juegos Nacionales un sinnúmero de veces desde los 12 años. Yo ya fui campeona en Juegos Nacionales en taekwondo. En ese tiempo estaba entrenando con profesor Edison. Él me dirigió, si mal no recuerdo, y conjuntamente con profesor Marcelo que también estaba en ese entonces en federación, que fuimos de profesor Marcelo, profesor Edison que estaban ahí, profesor Edison de adentro dirigiéndome, profesor Marcelo de afuera gritándome. Entonces fue mis primeros Juegos Nacionales a los 12 años en Manabí. Llegué moreteada todo el cuerpo, los brazos, las piernas, cansada porque encima de eso yo me había enfermado un mes antes de salir. Me dio una diarrea que ni siquiera alcanzaba a ir al baño. Una diarrea pero buena, porque había comido algo en mal estado. Entonces la pediatra, que también es otra historia bastante buena de contar, mi pediatra que siempre me sabía molestar, me decía, o sea, es una pediatra que, por ejemplo, a mi mamá cuando me enfermé le dijo que qué me dio de comer, o sea, brava, mi pediatra. Pero de ahí conmigo siempre me decía, Carlita, ¿cómo estás? Y así me trataba bonito, pero a mi mamá le hablaba. Entonces se llama Maritza Ruiz, mi pediatra. Le digo pediatra, pero ya no puedo ir, pues porque tengo 21 años. Pero ella siempre me atendía cuando me enfermaba, y junto con el doctor Ruiz también, que igual me decía, Carlita, ¿qué te pasó? Y ya me pasaba todo lo que estaba, eso me decían mis papás. Entonces, antes de ir a Juegos Nacionales me enfermé, me dijo que estaba el 90% de mi intestino, de mi panza, que totalmente mal. Y bajé aproximadamente 4 kilos antes de ir a Juegos Nacionales. Yo estaba en cama, no quería ni siquiera salir, estaba pálida, todo el tiempo estaba con suero, estaba bastante mal, bastante delicada, pero aún así fui a Juegos Nacionales. Recuerdo que me llenaron de comida a más no poder. Me llenaron de comida totalmente. Me dieron el almuerzo, que era sopa de camarones, me acuerdo clarito porque esos camarones traían cabeza. Entonces me acuerdo clarito esa sopa de camarón. Así mismo creo que viene, pero yo nunca había comido así porque yo soy de la sierra, pues.
Entonces allá en Manabí, Costa, pues. Entonces nunca había comido yo así, y encima de eso era niña, pero claro que me acabé todito, porque era comelona. Entonces de ahí me dieron el arroz, y yo todavía no daba en el peso, y me tocó ir a comer, bueno, digo me tocó, pero o sea, es rico comer. Fuimos a comer al KFC, me dieron una porción de papas grande, una cola grande, pollo a más no poder, yo ya no podía, ya estaba pero con el estómago bien lleno y todavía no daba en el peso. Me decían... Gasolina, la que tuviste la oportunidad en donde tu abuelita. No quedaba más. Esa fue una travesura, no me comí, solo le lancé contra el fogón y me incendié. Solo. Sí. Entonces... Me dieron mucha comida, pero todavía no daba en el peso, porque nosotros peleamos por peso. Son diferentes. Perdón que te corté. ¿Cuál es el peso con el que tú apruebas para una competencia? Es que no es aprobar, uno tiene que estar en un peso y usted va y tiene que dar en ese peso. O sea, no es un solo peso, hay diferentes pesos. Por ejemplo, es fin, fly, bantam, feather, light, welter, light middle, light heavy y heavy. Ya. Son 10 pesos. En los 10 pesos usted puede pelear. Entonces, por ejemplo, en mi categoría que ahora compito, que es la absoluta, juvenil, absoluta creo que es porque juvenil era hasta el año anterior, que igual nos confinaron, es de 52 a 57 kilogramos, que es la categoría Feder. Ese es mi peso, pero hay diferentes pesos, entonces no es aprobar. Por ejemplo, hay un registro, usted se inscribe unos 4 días antes, 5 días antes, eso hace profe Cristian, entonces usted ya va viendo en qué peso está, profe Cristian nos va viendo en qué peso estamos, nos pesa, ya ve en qué peso vamos, o en el peso, yo he competido en este peso desde que, bueno, yo llegué pesada de atletismo, pesaba 60, 62 kilos, o sea, estaba cachetona, y llegué donde profe Cristian y él prácticamente me inició otra vez, o sea, desde cero. Me indicó hasta incluso una patada que ahora sacamos, me indicó de cero esa patada. Entonces, él me inició desde cero y me hizo bajar de peso, porque 62 kilos en esa época de 15 años era tremendo. Y yo di en el peso, peleaba en ese entonces, en el peso hasta 55 kilos. Entonces yo me he mantenido en ese mismo peso, no me he subido de peso. El Juegos Nacionales, después de llegar de Costa Rica, profe Cristian hasta incluso nos controla la alimentación, o sea, nos dice lo que tenemos que comer o lo que no, aunque yo por lo general casi nunca me controlo en la alimentación, porque sí doy en mi peso, no es que estoy subidísima de peso y me bajo totalmente unos 4 o 5 kilos, no, nunca he hecho eso porque como les menciono, yo soy comelona, entonces, como yo soy comelona, pues es complicado bajarme de peso. Entonces yo como, o sea, todo, tengo que comer todo, absolutamente todo. Y profesor Cristian, por ejemplo, a veces estoy pasado unos 400 gramos. Yo no puedo estar pasada 400 gramos, yo tengo que estar abajo de mi peso. Entonces, por eso es a lo que me refiero, que el profe Cristian nos controla la alimentación. O sea, no es que nos baja unos 5 o 6 kilos, no, eso no se puede. Pues. O sea, llegaríamos a las competencias descompensados, no podríamos ni patear. Entonces, no, eso nunca hemos hecho eso. Bueno, en mi caso nunca hemos hecho eso, y con mis compañeros, porque yo estoy de cerca de mis compañeros. Entonces, tampoco lo hemos hecho para nada. En un campeonato que me acuerdo que me tocó sudar, pero por comelona me comí unos 2 días antes un pescado grande y plátanos y arroz y menestra y pastel, unos 2 pedazos de pastel, pero me tocó bajar unos 400 gramos. O sea, como le digo, yo como bastante, pero... Es el equilibrio. El metabolismo acelerado, creo yo. Como el metabolismo acelerado, entonces ya se va. Eso ya es de los deportistas, como ya entrenamos bastante tiempo. Entonces ya se acostumbra el cuerpo también. Claro, sudamos en la noche, bastantísimo, quemamos calorías en la noche. Carla, dentro de toda esta trayectoria realmente, como nos mencionabas hace un momento, ¿no? Son gran cantidad de medallas que tienes recolectadas, por decir así, durante toda esta trayectoria, pero sabemos también que tienes varios reconocimientos. Quisiera que me comentes un poquito de estos reconocimientos, en especial en el que se hizo aquí en Otavalo,
por parte del municipio y que compartas con nosotros también todo este reconocimiento que se te ha hecho. Bueno, pues primero quisiera mencionar que los reconocimientos pues fueron fruto de las medallas que hemos alcanzado, de toda la trayectoria que lo hemos hecho, de las medallas de Juegos Nacionales, de las medallas internacionales, porque en atletismo tengo 2 medallas sudamericanas, 2 bronces, uno que fue en Cali, otro en Argentina, una medalla del Open Panamericano que fue en Costa Rica, que fue en taekwondo. Eso es un poquito interesante también, esa pelea. No sé si después podemos profundizar eso, porque incluso el Panamericano peleé con los entrenadores de allá. De hecho, profesor Marcelo me dirigió las peleas, pero ya el Open Panamericano, el G1 Open Panamericano, que fueron 2 campeonatos distintos, ese me dirigió mi entrenador, profesor Cristian Porcelular, desde aquí de Otavalo. Entonces, por eso es que me gustaría profundizar ese tema, porque fue un poquito complejo, porque yo me acoplé muy bien a mi entrenador. Al principio era nervioso para mí, porque yo ya no daba prácticamente más, eso es lo que decían de mí en taekwondo. Ya me habían visto cómo yo peleaba, ya no sacaba medallas. De hecho, mis últimos juegos antes de llegar profesor Cristian saqué 4º lugar. Entonces, o sea, en Juegos Nacionales no es malo, pero yo estaba sacando siempre oro, plata, bronce. Bueno, bronce casi nunca creo en Juegos Nacionales, ahorita que lo menciono. Debería ponerme a revisar, no me he dado cuenta, pero por lo general era oro y plata en Juegos Nacionales. Claro que es como la evaluación máxima a nivel nacional, Juegos Nacionales. 4º lugar no es malo, pero para mí no estaba al 100% bien. Entonces después llegó profesor Cristian y fue un poquito complicado, es muy difícil acoplarse a un nuevo entrenador. Y nuestro primer campeonato fue Ambato. De hecho, hasta un deber hice de eso, porque recuerdo que yo estaba muy nerviosa, me había sacado el aire entrenando en ese entonces con Israel Vaquero, que también entrenamos juntos. Me parece que Cintia también, no recuerdo bien, pero Israel estaba ahí, fuimos al campeonato juntos. Profesor Cristian, recuerdo clarito que un día antes de la pelea me dijo, no importa lo que saque, no importa si es oro, plata o bronce, quiero que sepan que yo confío en ustedes y confío en sus capacidades. Esa fue la primera pelea que fuimos juntos, a Ambato, y me llevó en 2 categorías, o sea, peleé en 2 pesos diferentes. Se podría decir así, en 2 categorías, porque una fue en la prejuvenil, creo, y en la otra fue en la juvenil, es decir, con las chicas de más edad. Entonces, en la una pelea, pues, lo hicimos a las 1000 maravillas, sacamos oro en la una categoría, en la otra nos tocó con una chica que estaba dentro de selección del país, y no se dieron las cosas, saqué bronce. De hecho, antes de entrar a la final para la una pelea, yo me puse a llorar, porque por lo general yo soy un poco llorona, entonces saqué bronce y me puse a llorar. Después fui a la otra y saqué oro. Y recuerdo que era mi primer campeonato, que me había ido bien después de tanto tiempo, y me lancé donde el profe Cristian y nos abrazamos ahí en medio del tatami. O sea, era de felicidad, mi mamá igual saltando atrás. Y fue algo lindo, porque desde el principio fue algo fuerte. Recuerdo que hasta llegué a los entrenamientos a vomitar. De hecho, le vomité a mi entrenador en los zapatos muchas veces, no solo una, sino muchas veces. Hasta incluso me ha cogido la hipopsia, ya sin querer, ya ni levantar el dedo gordo, acostarme en el tatami, botarme. Ha sido un entrenamiento bastante fuerte antes de ir a Ambato, y para ir a Costa Rica fue más. Hicimos piscina, hicimos montaña, nos fuimos a trotar a Vía Cuicocha, hicimos montaña atrás de la liga, hicimos montaña en Mojanda, y muchas veces llegué al punto de vomitarle a mi entrenador, porque recuerdo que a veces sabía hacer, por ejemplo, mandar 20 repeticiones, yo tenía que hacer suspensión o pedaleo, son banda al chagui al bolso, y era eso en 1 minuto. Y yo hacía alrededor de 120 patadas en 1 minuto. Y de esas eran unas 20 repeticiones. Entonces yo sabía ya no querer ni respirar siquiera. Entonces mi entrenador, mi mamá estaba ahí en los entrenamientos. En ese entonces mi mamá estaba muy inmiscuida en los entrenamientos. Después de
de diferencias conmigo, pues nos alejamos un poco, como les mencionaba, y pues ella ya no está tan inmiscuida en el deporte conmigo, con mis hermanos, pues sí. Entonces, le sabía terminar ya queriendo botarme, desmayándome, ya no sabía ni cómo me llamaba, morada. Yo que soy un poco negrita, pues media morada, blanca, de todo color. Y él me sabía coger con los brazos y me hacía respirar, porque ni siquiera respirar quería. Entonces era un entrenamiento bastante complicado para ir a Costa Rica. Y como les dije, o sea, mi entrenador para el Open de Costa Rica, pues él me dirigió por celular. Y era tanta la conexión que nosotros llegamos a tener, que hasta incluso él me decía, ¿con qué país te toca? Yo le mencionaba cualquier país que me tocaba y me decía, bueno, este país pelea así, tú le vas a pelear de esta forma, vas a cortar con la pierna esta, con esto y vas a mezclar esto, o sea, me decía todo lo que tenía que hacer. Y era tanta la capacidad, o sea, de mi entrenador. La verdad es que yo le respeto mucho a mi entrenador, le admiro muchísimo porque tiene una capacidad para dirigir, para entrenar. Tiene, no solo yo que he estado en la selección del país y en preselección bastantes veces, porque también han habido llamados para preselección para un mundial, para otro mundial que fue el último, que teníamos que hacer una base de entrenamiento en Manchester, que nos hicieron pruebas en el centro de alto rendimiento. Entonces no fui solo yo, también está mi compañero que es Christopher Gómez, que es hijo de mi entrenador, que él fue a un campeonato como seleccionado del país. Igual mi otro compañero que es Fraser, que igual fue a un campeonato como seleccionado del país. Y como ya les mencioné, Sasha, que también es preseleccionada. Entonces no soy solo yo, sino hay bastantes compañeros y también hay todos los que les mencioné han estado en Juegos Nacionales. Christopher es medallista en Juegos Nacionales, Sasha es medallista en Juegos Nacionales, mi otro compañero que es Sebastián también, Andrade, que también es medallista en Juegos Nacionales. Entonces, yo me he puesto a pensar, me he puesto a analizar yo sola, y digo, o sea, mi entrenador tiene una capacidad tan increíble porque no soy solo yo, también hay más compañeros que están en preselecciones, que han estado en preselecciones, que han estado en Juegos Nacionales. Hemos competido en campeonatos nacionales un sinfín de veces, y eso es realmente lo que a mí me hace admirarle, porque mi entrenador trabaja en conjunto, siempre, todo es en equipo. No es que porque, por ejemplo, yo he estado en el Open Panamericano en Costa Rica, que saqué plata, que yo soy más que todos. No, para nada, yo soy igual que todos. O que, por ejemplo, Christopher, que también trajo una medalla de Perú, que él también es más que todos, ¿no? Al contrario, todos somos iguales, todos trabajamos en equipo. Cuando hacemos combate, todos nos sacamos del aire, terminamos las canillas moradas, los codos lastimados, de hecho, chibolos, los empeines, de hecho, hay una montaña. Siempre terminamos morados, o sea, pero disfrutamos de hacer eso, o sea, nos gusta golpearnos. Ya con el tiempo, tener moretones, tener golpes, o sea, es disfrutar. Yo disfruto tener moretones, golpes. Y con respecto a los reconocimientos, en el 2014 me dieron el reconocimiento de parte del municipio de aquí de Otavalo como mejor deportista de aquí de Otavalo. Entonces fue en el 2014, en el 2013 me puse a revisar, por eso me río, porque creo que hay unos 13 o 14 más o menos que me han dado entre reconocimientos de federación, porque de federación también me han dado por las medallas internacionales, porque me dieron en unos Juegos Nacionales, me dieron el reconocimiento como mejor deportista femenina del evento, de esos Juegos Nacionales. Entonces, a esa razón me dio Federación un reconocimiento también. Y fue importante para mí porque después de todo eso incluso me dio parálisis facial, a razón de, o sea, estaba tan inmiscuida en el deporte que recuerdo que perdí un campeonato. Me fue mal un campeonato, fue después de llegar del Sudamericano de Argentina y allá saqué bronce y llegué y recuerdo que perdí ese campeonato. Yo venía oro en taekwondo, entonces llegué al campeonato y perdí la primer pelea en taekwondo y me dio tan fuerte
que me dio parálisis facial. O sea, yo antes era solo oro servía para mí. Entonces me metí tanto en eso que me dio parálisis facial, estuve en recuperación un mes, 2 meses, que me curó la mamá de una compañera, Carmita se llamaba, que incluso también me trató porque también he tenido un sinfín de lesiones por trabajar con pesas. Se me contracturó toda la espalda antes de un sudamericano que era en Cuenca. Me lastimé feísimo la espalda, de hecho no iba a viajar porque ni siquiera podía mover el cuello. Y fue bastante fuerte la recuperación, de hecho me hicieron acupuntura para recuperarme de la espalda y era feísimo porque yo odio las agujas. En cada sesión lloraba, pero así me recuperaron de la espalda junto con Carmita, que también me ayudó con la parálisis facial, tuvo mucha paciencia. De hecho también cabe mencionar un agradecimiento a ella porque la parte de la cara es fundamental y fue este lado el que se me paralizó y quedó bien, ni huella de lo que me había dado, y fue gracias a ella. Y de hecho en ese entonces mi compañera, que le decimos Pepa, le decimos así de cariño, dice que se parece bastante a mí, mi entrenador sabe decir y mis compañeros que se parece bastante a mí. Ella también sabía meter las manos en mi cara, también sabía poner las manos en mi cara, y ellas me recuperaron de la parálisis facial. Entonces cabe mencionar porque fue una época bastante complicada. De hecho hicieron reconocimientos a los medallistas internacionales. Yo no salía de mi casa para nada porque me veía al espejo y la cara se me viraba al otro lado. Entonces yo no podía comer porque la comida igual se me caía, no podía abrir el ojo porque el ojo estaba medio cerrado, medio abierto. Cuando me reía se me veía hasta atrás la garganta, creo, los dientes. O sea, era bastante complicado, y eso que no me dio fuerte. Claro que sí me dijeron que después si me vuelve a dar, ahí sí me iba a dar fuerte y que tenía que cuidarme y todo. Hay que tomar con calma ahora. Claro, entonces los reconocimientos pues de parte de Liga Deportiva Cantonal Otavalo fue desde el 2013. Desde el 2013 he sido la mejor deportista de liga, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 y 19, que fueron los últimos. Entonces esos fueron los últimos. De hecho también me gustaría mencionar al licenciado Gonzalo Proaño, que igual en su tiempo que estuvo aquí presente me ayudó, me incentivó, me motivó mucho para seguir adelante. De hecho, él confió muchísimo en mí. Él me daba dinero para salir a los campeonatos. No importaba si era de atletismo, si era de taekwondo, él estaba siempre predispuesto a ayudarme. Yo iba donde el presi, yo siempre le decía presi, le decía presi, tengo un campeonato en Guayaquil, ¿cuánto necesitas? Ten y ándate a competir. Lo mismo era para juegos nacionales, porque muchas veces un deportista pues aparentemente tiene todo, pero siempre le hace falta algo, en la parte económica me refiero, porque es muy complicado tener todos los recursos para poder sobresalir, muy complicado. Entonces el presidente de ese entonces, que fue el licenciado Gonzalo Proaño, me ayudó muchísimo, siempre me incentivó. Y realmente cuando él falleció fue una pérdida terrible para mí, para mi entrenador, para nuestro equipo de taekwondo, para la liga en general, para todos los deportistas, porque él era amigo de los deportistas. Usted se acercaba donde él y le decía su necesidad y él le entendía. O sea, era como un amigo, conversar con un amigo. Y cuando nos enteramos fue algo terrible. Y como le digo, cabe mencionar esto porque siempre estaré agradecida con él, con todo el apoyo que me dio. De hecho, pienso que gracias al apoyo que él me dio, al dinero que él me facilitó a través de su mandato, que fue en la presidencia de Liga Cantonal Otavalo, pude llegar hasta donde estaba. Porque yo pude haber tenido todo el entrenamiento, pude haber tenido todas las ganas de salir, pero si no tenía plata, ¿qué hacía? Me quedaba aquí en Otavalo. Entonces el presidente, el presi, pues él me dio la apertura. Siempre estuvo predispuesto, incluso cuando yo ya salí de la edad, porque hay edades para el apoyo económico de parte de la Secretaría del Deporte, que es ahora. Él incluso me siguió apoyando. Me dijo, tú has representado bien a Otavalo, tú eres un ejemplo para los deportistas y nosotros vamos a sacar dinero donde sea.
Y él hasta incluso sacó dinero de su bolsillo muchas veces para los campeonatos. A mí, personalmente me refiero a mi disciplina, a mí personalmente, a Carla Tito, él sacó muchas veces de su bolsillo y nos dio para que nos vayamos a los campeonatos. Él sentía lo que es ser deportista. Entonces, realmente muy agradecida con el Presi, le admiro, le respeto mucho. Y esos han sido todos los reconocimientos. Hay un reconocimiento muy importante que nos tomó por sorpresa a mi entrenador y a mí, que fue en Manabí. Fue en el 2019 este reconocimiento por parte de Federación Ecuatoriana de Taekwondo. Fuimos a este campeonato. Fue después de ir al CER de Carpuela para la evaluación, para irnos a la base de entrenamiento a Manchester. Y yo no fui a esta base de entrenamiento por problemas personales míos, decidí no irme. Y resulta que había competidoras que habían ido a este campeonato. Y yo fui a este campeonato a Manabí y me tocó esta pelea pues, con una chica que se había ido para allá. Y resulta que le ganamos a la chica que había hecho la base de entrenamiento a Manchester. Después me tocó con una chica de Manabí y también le ganamos. Después me tocó con una chica de Guayas y también le ganamos. Y con mi entrenador estábamos felices, porque como yo había tenido problemas personales antes, pues no me había ido tan bien en las competencias, porque la parte psicológica de un deportista influye bastantísimo al momento de competir. Entonces, pues resulta que no me había ido tan bien en las competencias. De hecho, antes de este campeonato, mi entrenador me acabó de hablar, o sea, me puso en el sitio, como se sabe decir, y fuimos de este campeonato, ganamos este campeonato, ya nos estábamos yendo porque ya estaba de noche. Por lo general, nosotros a un campeonato nos levantamos 6 de la mañana para desayunar, para alistarnos, 8 de la mañana en el Coliseo, y ahí estamos hasta 10 de la noche, 11, y muchas veces hasta más tarde, 1 de la mañana, 2 de la mañana, todo el día ahí. Desayunamos, a veces nos ha tocado desayunar en el Coliseo, a veces nos ha tocado almorzar. Bueno, almorzar en el Coliseo eso es normal. Merendar en el Coliseo, pero a veces ya de noche, porque como estamos mi entrenador y yo ahí, y nuestros compañeros también ahí, pues es complicado salir a ver la comida, pero también hay personas que nos ayudan, los padres de familia, a veces el señor chofer, que también nos sabe dar viendo la comida, que igual es amigo de mi entrenador. Entonces, hay personas que siempre nos están colaborando y que nos facilitan de cierta forma las cosas, pero a veces que no van, pues nos toca a nosotros mismos. Entonces mi entrenador sabe estar con la cabeza estallando porque le toca ver las peleas, resolver los combates, o sea, entre nosotros y él, o sea, ver lo que tenemos que hacer. Encima de eso, las inscripciones, pagar de las inscripciones, del hotel, la comida, la hidratación, o sea, es un montón de cosas que en campeonatos, pues por lo general mi entrenador pasa un poquito estresado, porque es un sinfín de cosas que hacer. Y ver a muchos deportistas, porque en Liga Cantonal somos 40 deportistas, entre compañeros de todas las edades, desde los 4 años hasta los que yo soy ahorita la que está más. No, si hay otra compañera que regresó, Cintia Vinuesa, no sé cuántos años tenga, pero es mayor a mí. Yo tengo 21, pues ella debe tener unos 24, 25, más o menos. Sin duda, Carlita, la información y toda el trajinar, pues estamos llegando ya a nuestra parte ya final, de realmente muy contentos y de seguro que todos quienes estamos, pues nos quedamos ante tu gran trayectoria y tus diferentes circunstancias que han pasado, y entiendo pues Tati, pues estamos ya siendo parte de la finalización de esta importante entrevista. Así es, realmente una trayectoria bastante sorprendente y admirable, ¿no? Y qué gusto, más bien qué honor tenerte aquí en esta noche para compartir todas esas experiencias. Te decía hace un momento que te voy a hacer unas pequeñas preguntas cortas. Te voy a decir palabras, y quiero que me respondas con lo primero que se te venga a la mente. La primera idea, el primer sentimiento, ¿ok? ¿Qué es para ti la familia? La familia, chuta, es un poquito complicado por todo lo que engloba la familia. ¿Cómo la definirías tú? Un apoyo. Ok. ¿Qué es el entrenamiento? Constante. ¿Qué es Costa Rica? Fue la punta de mi carrera. ¿Qué es el taekwondo? Mi vida.
¿Qué es el atletismo? Una parte importante de mi vida. ¿Qué son tus abuelitos? Mis abuelitos son una parte fundamental en mi niñez. ¿Qué es el cinturón negro? El cinturón negro, constancia, dedicación. ¿Qué es el segundo dan? Y el segundo dan es algo que no muchos deportistas han logrado llegar. ¿Qué es el deporte? El deporte es vida. ¿Qué es el profesor Cristian? Chuta. Un poquito complicado porque engloba un montón de cosas porque ha sido en mi vida para yo cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar, de ayudar a la gente, pues él ha sido el pilar fundamental en eso. ¿Y qué es para Carla Tito un moretón? Diversión. Bien, bien, Tati, Carlita, y a nombre de producción vamos a hacer la entrega de una placa, ¿sí? A ti. Sé que tienes muchos reconocimientos y sé que te faltó de que pronto por ahí de contarnos algunos, sí. Pero a nombre de Huella Deportiva, el programa Mano a Mano, queremos hacer la entrega de esta placa para que la guardes en uno de tus lugares preferidos. Es un programa de otavaleños para Otavalo realmente, y como ves es un equipo de producción joven que aún mantenemos que se vea esta trayectoria deportiva. Así que, Carlita, te entregamos esta con tu nombre, sí, justamente ahí, para que nos podamos también ser parte de tu historia en tu trayectoria. Y con esto, pues, Tati. ¿Será que puedo hablar? Sí, claro, sí, justamente. Muchas gracias. Pues, primero agradecerles por la oportunidad. Realmente está muy bonita. Como menciono, sí tengo muchas, pero cada una tiene un lugar muy especial, muy especial. Cada una es diferente porque es por el sacrificio no solo mío, sino de mis entrenadores que en su tiempo estuvieron conmigo. Que si me faltó mencionar alguno, pues mil disculpas. Mi entrenador de atletismo también, que fue Gonzalo Castillo, que con él fuimos de igual a sudamericanos de atletismo, a campeonatos igual. Que fue el último entrenador con el que estuve en atletismo. El profesor Cristian Gómez igual, que él estuvo conmigo, ha estado conmigo en todos los momentos difíciles, buenos, malos, felices. Pues esto es una gran oportunidad. Realmente me gustó muchísimo, muchas gracias. Dios le pague. Solo quisiera agregar que en todo caso, yo ahorita soy profesora de Liga Cantonal de Otavalo, o sea, soy ayudante de mi entrenador Cristian Gómez. Le ayudo un poco con la parte formativa del taekwondo. En todo caso, si es que nos quieren visitar ahí, las puertas de Liga están abiertas. Les hago esta mención no solo para el taekwondo, sino para el deporte en general, porque como ahora estamos en una pandemia, es un poquito complicado, yo entiendo eso, pero hacer deporte es salud. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hacemos deporte, pues nuestro sistema inmunológico se eleva totalmente. De hecho, gracias a Dios, pues yo no me he enfermado para nada, y eso que hemos estado entrenando todo el tiempo en esta pandemia. Hemos entrenado, he salido a lo que tengo que hacer, a dar clases privadas, que también doy clases privadas a otros tres muchachos por el parque, Jans y Jaden, Roxana, que he ido donde ellos y no ha habido ninguna complicación. Entonces les hago esta mención por un caso les agrade la idea de hacer deporte. Liga Cantonal, hay muchas disciplinas, no hay solo taekwondo. En lo personal, el taekwondo, pues, a mí me ha dado una parte esencial, es una parte esencial en mi vida, y les invito a hacer deporte, les invito a no estar solo en la parte tecnológica, en los estudios, que también es una parte fundamental, los estudios para seguir sobresaliendo. Ahorita estoy cursando el segundo semestre de psicología, con el tiempo quiero seguir sexología.
Ahorita estoy haciendo eso, pero no he descuidado mis entrenamientos. Adoro entrenar, ir a entrenar me quita el estrés, me levanta el ánimo. Estoy con los deberes saturado el cerebro, pero entrenar es lo que me pone feliz. Verles a mis compañeros, porque somos bastantes ahí en liga y como les mencionaba, ninguno se ha enfermado. Entonces hacer deporte pues es una parte fundamental, creo yo, para no enfermarnos, para ponernos fuertes en todos los sentidos, en la parte psicológica, en la parte de la salud, en la parte, como les decía, inmunológica. Y pues les invito, si es que tal vez por ahí les da la inquietud de ver el taekwondo o de ver otras disciplinas de liga cantonal, pues les invito a todos los ciudadanos que nos están viendo, a todos los papás o a todos los niños o jóvenes que nos vengan a visitar, que será un placer verles, atenderles. Y eso, muchas gracias por esta entrevista. Dios le pague a todos por tomarme en cuenta. Ha sido un gusto, un placer estar aquí. Y bueno, pues esperamos para otra ocasión. Muchas gracias. Así es, pues amigas y amigos, con esto finalizamos esta entrevista. Gracias a Carla Titi, realmente nos ha gustado compartir mucho estos consejos que nos ha dado. Cuídense mucho, por favor. La pandemia todavía no ha pasado, así que hay que seguir cuidándonos desde casa. Estaríamos encontrándonos hasta la siguiente semana. Chao, Un gusto. Chao. Chao.